Expertos revelan característica preocupante en relación al avance de la variante Kraken. La variante Kraken tendría una mayor capacidad de invadir a las células. En una publicación de este 9 de enero 2023, un grupo de expertos hablarían sobre las características de la variante Kraken y sobre todo cuál sería el impacto que tenga esta variante frente al avance en diferentes países. El día de hoy compartiremos un tema importante y daremos recomendaciones a tomar en cuenta. Hoy hablaremos sobre característica preocupante de la variante Kraken. Un punto a conocer hoy en día es que para enero 2023 muchas de las noticias no solo se centran en China, sino sobre todo en Estados Unidos, frente al avance de una variante detectada en octubre de 2022 que en las últimas semanas habría causado un incremento en las hospitalizaciones en Estados Unidos, sobre todo en la región noroeste, en donde Nueva York y New Jersey estarían presentando una ola de contagios y de hospitalización. Ante ello, las características que estarían mencionando los expertos sobre esta variante Kraken, que habría sido así bautizada, son importantes a considerar. En una publicación que habría sido dada este 9 de enero 2023, expertos hablarían sobre la capacidad que tendría la variante Kraken. Según algunos expertos, habrían mencionado que la variante se habría potenciado y tendría mayor capacidad de invadir a las células. De acuerdo a un especialista, el epidemiólogo Daniel López Acuña, habría mencionado que es importante conocer los detalles de esta nueva variante, sobre todo porque la pandemia no ha terminado. Es importante mencionar que hoy en día los ojos de los expertos no solo están centrados frente a China. Hay motivos de preocupación y sobre todo en Estados Unidos por el avance de la variante Kraken conocida como la variante XBB 1.5. Es importante que estamos ante la presencia de esta variante que no solo está asolando la costa este de Estados Unidos, sino que ya se habría extendido en el resto del país y tendría presencia en otros continentes, en donde esta variante habría generado preocupación debido al número de hospitalizaciones que estaría conllevando, asimismo a que la eficacia de muchos tratamientos contra COVID-19 habrían perdido efecto. Respecto a lo que ocurre en China, es importante no bajar la guardia y estar atentos a que China va a complicar la pandemia en el 2023. Sin embargo, una de las características que estaría también llamando la atención sería la variante original en Estados Unidos conocida como XBB 1.5 o variante Kraken, en donde los expertos habrían mencionado que esta variante recombinante, es decir, una variante que se origina de la fusión de dos sublinajes de la variante Omicron, se habría potenciado y generaría una mayor capacidad de invadir a las células, de transmitirse rápidamente y sobre todo de escapar a la eficacia de los tratamientos o de las vacunas. Es importante mencionar que la variante Kraken es un motivo de preocupación. Características que nosotros debemos tomar en cuenta. Kraken tendría una mayor capacidad de invadir a las células, una mayor capacidad de transmitirse y sobre todo la capacidad de evadir los tratamientos contra COVID-19. Situación importante que nosotros debemos considerar. Ya el centro de la atención de los expertos no solo se da en China, dado que China está enfrentando una gran ola de contagios sin precedente alguno y que la situación va a empeorar para el 21 de enero con la celebración del Año Nuevo Chino. Sin embargo, también preocupa Estados Unidos con el avance de la variante Kraken. Las características que estarían dando hoy en día los expertos en relación a esta variante es que tendría en primer lugar la mayor capacidad para invadir a las células, en segundo lugar mayor capacidad para transmitirse y en tercer lugar una capacidad para evadir la respuesta a los tratamientos o incluso a las vacunas. Dentro de un estudio que se había realizado en relación a las vacunas bivalentes y la variante Kraken, los investigadores habían revelado que las vacunas bivalentes mostrarían utilidad frente al cuadro severo por Kraken. Sin embargo, las vacunas monovalentes no tendrían mayor acción. Un dato preocupante, dado que la pregunta es ¿cuánta población en el mundo habría recibido una vacuna bivalente contra COVID-19? Una situación que lamentablemente el porcentaje es menor y esto conllevaría a una gran población en riesgo de la variante Kraken.
Kraken ha seguido avanzando a través de Estados Unidos y ya los expertos indican que estaría llegando al 50% de las infecciones COVID-19 en este país. Sin embargo, ya la OMS reconocería que estaría presente en 25 países, en donde países como España, Chile y Brasil habrían sido los últimos en confirmar la presencia de la variante Kraken. La variante Kraken tendría una mayor capacidad de invadir a las células y esta situación preocupa a los expertos, dado que las personas que no tengan vacuna bivalente lamentablemente tendrán una alta carga viral y esto estaría asociado a un mayor daño, incrementando el riesgo de hospitalización o incluso el riesgo de mortalidad. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una reciente publicación de este 9 de enero 2023 en donde investigadores revelarían algunas características importantes en relación a la variante Kraken. Según la publicación se habría mencionado que la variante Kraken se estaría preocupando a los expertos dado que habría potenciado su acción y sobre todo que tendría mayor capacidad de invadir a las células. Hoy en día los ojos de los expertos estarían centrados no solo en China, sino también en Estados Unidos. Y esto sería por el avance de una variante detectada en octubre 2022, la cual había avanzado y había conllevado a, sobre todo, tener hoy en día en Estados Unidos una ola de contagios. Y esta variante sería la variante XBB 1.5, bautizada como Kraken. Lo que han mencionado los expertos es de que tendría algunas características importantes a tomar en cuenta. En primer lugar, tendría una mayor capacidad de invadir a las células. En segundo lugar, estaría transmitiéndose de manera más sencilla. Y en tercer lugar, e importante, tendría un escape inmunitario que haría menos eficaz a los tratamientos o a las vacunas contra la variante Kraken. Datos importantes que nosotros debemos considerar. Los investigadores estarían revelando características que tendría esta variante conocida como XBB 1.5 o Kraken. Sin embargo, estas características deben tomarse en cuenta, dado que esta variante estaría avanzando en el resto del mundo y podría causar cuadros severos, sobre todo en las personas no vacunadas con las dosis bivalentes de la vacuna contra COVID-19, en donde las personas con una dosis o con dos dosis de vacunas monovalentes no harán frente a la variante Kraken. Datos que nosotros debemos considerar. La pandemia no ha terminado y China, Estados Unidos y sobre todo Japón podrían complicar la evolución de la misma. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Los invito a acompañarme de manera diaria a los diferentes videos que vamos a estar compartiendo. Igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Hemos creado un canal en Telegram a través de la cuenta de L-Luis Pacora para que usted pueda acceder a información en relación a medicina. Si usted desea ser miembro del canal, en la parte inferior hay un botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen las membresías. Hemos escrito 2 libros, el primer libro Cáncer, el enemigo oculto y el segundo COVID-19, la pandemia por coronavirus. 2 libros que están disponibles a través de Amazon y a través de plataformas virtuales. Si usted desea que evaluemos su caso o desea tener una consulta, hemos generado las videoconsultas a través del número +51 996 831 867 para poder agendar una cita y poder evaluar su caso. No bajemos la guardia y sobre todo estemos atentos a esta información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.